Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 46 minutos. Vamos a conversar con nuestro invitado que ya tenemos en plataformas digitales, ahora en vía Zoom. Está con nosotros el maestro Gerardo Mora Gutiérrez, docente e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien agradecemos su tiempo y su apertura para con Presencia Universitaria. Maestro, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, es un gusto saludarlo. Igualmente, muy buenos días, encantado de estar aquí y muy dispuesto a lo que me vayan a preguntar. Muchas gracias, maestro. Vamos a platicar con usted sobre las expresiones actuales del sufrimiento psíquico y el cansancio emocional. Me parece que son conceptos que tal vez están presentes en la reflexión cotidiana, pero muchos de nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que implica hablar de sufrimiento psíquico y cansancio emocional. Si le parece, maestro, pudiéramos arrancar esta charla tratando de definirle para la audiencia qué es el sufrimiento psíquico y qué es el cansancio emocional. Con muchísimo gusto. Bueno, primeramente podríamos entender al cansancio psíquico como las manifestaciones de malestar, vamos a decirlo así, que podemos sentir en nuestra vida cotidiana. La gente de alguna manera está inmersa en un entorno que está en una situación de crisis muy grave. Podríamos ver que hay una crisis política, económica, social. Contextualmente hablando, estamos atravesando un momento álgido en todos los sentidos y eso va detonando poco a poco y progresivamente el detrimento o la afectación en las esferas psicológicas de nuestra vida, en diferentes rubros de nuestra vida. En los vínculos, por ejemplo, en la forma en la que vamos desplegando nuestra salud física, nuestra salud mental, desde luego, en las reacciones emocionales que vamos teniendo y en algo muy importante que tiene que ver con la capacidad de sentirnos bien cuando estamos haciendo las cosas de nuestra vida cotidiana, es decir, cuando vamos a trabajar, cuando estamos interactuando con las demás personas, cuando de alguna manera hay situaciones que empiezan a ocurrir y ya tenemos dificultad para resolverlas, ahí es cuando empezamos a sufrir y eso nos va llevando también paulatinamente a este detrimento en el que lo que vamos a observar es que nos agotamos y nos cansamos emocionalmente y eso se puede manifestar también de múltiples formas. Por ejemplo, esta gente que sin darse cuenta empieza a tratar mal a las personas que están a su alrededor, estas personas que se cansan demasiado de pensar, de sentir y que se pueden manifestar justamente en estados crónicos de angustia o en situaciones que van perturbando poco a poco su diario vivir y eso por lo tanto, como decíamos, no solamente es una afectación interna, sino es una afectación que al hacerse global va desfavoreciendo mucho la calidad de vida y el estilo de vida que los seres humanos alcanzamos a tener. Preguntarle también cuál sería la diferencia o cuál es la diferencia entre el agotamiento emocional y la depresión o la ansiedad, cómo poder identificar esta diferencia. Ok, yo creo que no hay tanta diferencia, me parece más bien que la depresión o los estados depresivos, como a mí me gusta llamarlos, porque no solamente hay un tipo de depresión, y la angustia o los estados de ansiedad que tienen mucho que ver también con esta cuestión en la que todo el tiempo hay una especie de angustia flotante, van de la mano con el agotamiento emocional, porque mucha gente primero empieza agotándose, después empieza generando afectaciones a nivel del pensamiento, del comportamiento, de esta parte que les comentaba hace un momento respecto a cómo nos percibimos o cómo nos sentimos, y eso puede empezar a generar de alguna manera que aparezcan estados depresivos o estados ansiosos. Ahora, uno muy coloquialmente podría decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces yo en ese sentido apoyaría muchísimo la moción de pensar que vamos agotándonos y en una escalada progresiva, de acuerdo también al estilo que cada persona tiene para enfrentar su propia vida, va a poder desarrollar esta cuestión de angustia o de depresión, que además vemos que son unas tasas muy altas que hay de afectaciones estadísticamente hablando, y es donde también tenemos que hacer algo porque estos dos síntomas, la ansiedad y la depresión, más que ser trastornos, son situaciones de la mente que son denunciantes de un entorno desfavorecedor o de una situación de preocupación que se exacerbó tanto que terminó por generar toda esta situación de malestar. Maestro, hemos tenido la oportunidad aquí en este espacio de Presencia Universitaria de platicar con diversos especialistas en el tema de salud mental y me parece que la evolución de las ciencias de la salud
concretamente de la ciencia de la salud mental, tendría que permear de tal forma que como sociedad tengamos ya como práctica cotidiana poder asistir a consulta, asistir con un especialista en salud mental. ¿Es correcta esta apreciación, maestro? Yo creo que por supuesto que sí, y más que ser correcta, como usted bien lo dice, me parece que tendría que ser algo justo y necesario, es decir, vemos que la población tiene todo este tipo de afectaciones, también desafortunadamente, y a pesar de que tenemos en México un derecho a la salud y un derecho a la salud mental, sabemos que el gran problema de las instituciones termina por rebasar tanto a los especialistas que nos dedicamos a esto como a los pacientes que van justamente a solicitar este tipo de ayuda. Ahí tenemos que apelar muchísimo a que la salud mental y la salud en general tiene que ser un derecho hecho realidad, donde haya campañas no solamente de intervención, es decir, cuando ya se presenta la afectación, sino también recordar que podemos hacer algo a nivel preventivo desde nuestra casa, a nivel preventivo desde la escuela, a nivel preventivo desde nuestros trabajos, y yo creo que la solidaridad, la colaboración y sobre todo el reconocimiento, como usted bien lo dijo, de que este tema es importante, me parece que pueden detonar algo importante a nivel también de lo que implicaría que no aparecieran todas estas afectaciones o sufrimientos psíquicos, como los llamamos. Y maestro, ¿cómo nos podemos dar cuenta o cómo alguien se puede dar cuenta de que está pasando por alguna crisis de agotamiento emocional o que ya tiene el agotamiento emocional? Es una muy buena pregunta. Yo pensaría que una de las principales manifestaciones es que todo lo que le daba placer en algún otro momento o lo que le daba satisfacción deja de dejar de darle, ¿no? Por así decirlo. Cuando ya vemos que nos cuesta trabajo empezar el diario vivir, eso puede ser también una manifestación como de estas afectaciones. Cuando en vez de estar bien estamos preponderantemente mal a lo largo del día, eso podría también detonar o ser un indicador de este agotamiento emocional. Cuando las relaciones con las otras personas se vuelven complicadas, ese sería un indicador por excelencia de que hay una crisis emocional. Yo siempre digo que uno de los grandes parámetros para ver nuestro bienestar es ver qué tipo de relaciones interpersonales tenemos. Y si ahí también la gente detecta que está poco tolerante, que se siente irritable, que todo el tiempo inclusive puede llegar a tener crisis de llanto o está conteniendo sus sentimientos o tiene inclusive malestares físicos, dolores de cabeza constantes, que se enferma recurrentemente de gripe, por ejemplo, que ahorita estamos además ya casi en invierno, pero aún así cuando no tiene que ver con estas cuestiones y vemos que tiene que ver más con algo emocional, podemos pensar que hay un agotamiento emocional, inclusive cuando hay muy poca tolerancia a la gente o a lo que nos digan lo que tenemos que hacer. Esto puede detonarse justamente ya en una afectación, como lo expliqué hace un momento, mucho más profunda. Ahora, maestro, hablando del tema de salud mental, que refería yo que tendría que ser parte de la cotidianidad, tener la oportunidad de consultar a un especialista. Sin embargo, también hay un sector de la sociedad, es una realidad, que no puede acceder ni siquiera a servicios de salud básicos, y mucho menos lo podrá hacer a un servicio de especialistas en temas de salud mental. Hay, desde su expertise, desde su análisis, desde su entorno como académico, como especialista, consejos mínimos indispensables que pueda seguir la población que no tiene acceso a ese tipo de servicios o acceso a un especialista en temas de salud mental. Claro, desde luego. Yo lo primero que pensaría es que, por ejemplo, aquí en la UNAM tenemos, bueno, un centro de varios, no solamente uno de atención psicológica. Creo que la clínica no solamente llega a quien la puede pagar, también hacemos la labor de clínica comunitaria, que es una labor bonita, en la que de alguna forma buscamos permear en toda la población para que haya un acceso más grande, y no solamente a través de la modalidad individual, sino también de la terapia de grupo, por ejemplo, o de otro tipo de dispositivos que favorecen este encuentro. Respecto a la pregunta, creo que hay varias cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Lo primero, preguntarnos cómo estoy. Hay mucha gente que tiene un muy mal diálogo consigo mismo, no les gusta preguntarse nada, transita constantemente por los mismos estados emocionales. Ahí habría como un primer foco. La reflexión creo que sería una de las actividades también de fácil acceso, pero de difícil labor, vamos a decirlo así, en los que la gente también puede empezar poco a poco y progresivamente a colocarse en un lugar muchísimo más, vamos a decirlo, de la propia sabiduría. Ese sería como un punto medular.
y tratar conscientemente de hacer un esfuerzo. Creo yo que eso es fundamental también, de tomar el control de lo que nos va pasando en nuestra vida. A veces las personas se quedan en una posición muy vulnerable frente a lo que les pasa, y me parece que si tomamos el sartén por el mango, que a veces más que ser una cuestión de voluntad, es una cuestión de apoyo de las otras personas que están a nuestro alrededor, eso sería fundamental. Recordar que nunca estamos solos, que siempre hay gente alrededor, por más malas relaciones que existan, y en dado caso que nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos no nos provean de lo que necesitamos, creo yo que hay otras personas donde podemos encontrar este acompañamiento que también es necesario y que nos lleva al necesario reconocimiento de que no vamos a poder resolver nada de lo que nos pasa en un estado de soledad. La mente se cura con alguien más, porque nos curamos en presencia. Yo siempre lo pienso así. Entonces, eso de alguna manera nos va a ligar a que podamos hacer estos ejercicios de introspección en los que podamos poco a poco y progresivamente también alcanzar un estado, si no de bienestar completo, al menos de una intersección donde el bienestar se vaya haciendo más palpable, y no esperemos que el bienestar llegue solito, porque nosotros es bien importante que tengamos una posición activa frente a lo que estamos viviendo y frente a lo que estamos haciendo. Preguntarle también si hay alguna tendencia, algún rango de edad en la que el agotamiento emocional aparezca, o si es algo que no respeta edades, si puede aparecer en niños, adolescentes o adultos. Es también una gran pregunta. Yo pensaría de alguna manera que todos los grupos de edad tienen afectaciones diversas. Justamente ayer yo veía a algunos pacientes y pensaba mucho en que en sus diferentes edades podemos notar este tipo de manifestación, solamente que ahí estaría como la parte fina de la pregunta, porque las manifestaciones en las diferentes edades son distintas. Por ejemplo, un niño que no quiere jugar, un niño que prefiere estar todo el tiempo en su dispositivo móvil, un niño que no quiere interactuar con su familia, posiblemente nos esté dando indicadores. Igual un adolescente que no quiera socializar, que no quiera salir de fiesta, que no quiera interesarse por las cosas que está aprendiendo, nos podría hablar como de eso. En los trabajos, por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante que está ligado al cansancio emocional, que lo conocemos comúnmente como síndrome de desgaste ocupacional o burnout, que es muy famoso, por cierto, en la que vemos que en los trabajos se presentan, por ejemplo, malas relaciones entre compañeros, que se presentan conflictos, que se pueden llegar a presentar situaciones de violencia. Eso muy ligado a una baja motivación y muy ligado también a lo que podríamos decir, este agotamiento del que estábamos hablando. Entonces, yo creo que en los diferentes tipos de edad o grupos etarios, como lo llamamos aquí en psicología, vemos que hay manifestaciones de este agotamiento, y sobre todo por una cosa muy importante, porque estamos sobreexigidos. Todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo, porque socialmente es muy mal visto que nos quedemos solamente contemplando el techo o el cielo, yo qué sé, y eso entonces genera que la gente no tenga capacidad de contemplación y por lo tanto se agote mucho más, porque además la mente siempre está hiperestimulada. La gente actualmente ve la televisión, está con su celular, está con su tableta, está comiendo, yo qué sé, cualquier tipo de cuestión donde vemos que ya no hacemos una sola tarea simultáneamente, sino que vamos haciendo muchas, y eso obviamente a nivel cognitivo, a nivel psíquico y a nivel emocional va a generar una afectación muy grave. Maestro, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por esta apertura, gracias por la escucha y el diálogo. ¿Algún comentario final a manera de cierre en esta mañana? No, pues muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto que estemos llegando al público queretano, y yo creo que a cuidarse mucho, a reflexionar mucho y a curarnos nuestro cansancio emocional. Muchas gracias por su confianza. Gracias al maestro Gerardo Mora Gutiérrez, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por haber estado con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.